Estoy seguro de que todos conocemos a este hombre. Henry Ford, el padre de las cadenas de producción modernas para la utilización en producción en masa. Básicamente fue el que inventó una manera más automatizada de crear motores, de crear coches también en general, lo que es la carrocería, lo que son los componentes, sin tener que estar dedicarle mucho tiempo uno por uno. Es decir, que los coches vayan saliendo de montón en montón. Por eso se llama producción en masa. Pero ahora déjame preguntarte, ¿conocías al Henry Ford español? Nos vamos hasta Galicia a conocer a Eduardo Barreiros. De familia humilde, Eduardo había vivido previamente en Canarias vendiendo pedazos, que básicamente son unos utensilios que se utilizan para tamizar la harina, como si fuese un colador. Sin embargo, los abuelos de Barreiros se pusieron enfermos por ya ser mayores y tuvieron que volver a Galicia. Más concretamente a su aldea natal, Gundías, a unos 12 kilómetros de Ourense. Estamos en los años 20 del siglo XX, así que faltaban recursos y hacía falta mucha imaginación para solucionar los problemas del día a día. Por aquel entonces España estaba peor de lo que está ahora. Pero la mentalidad de gente como Eduardo le llevó a crear su primer autobús con piezas de desguace y en colaboración con su padre. Y así es como comenzó el negocio familiar de autobuses Barreiros. A Barreiros le encantaba el mundo del motor y gracias a las vicisitudes de esta empresa, es decir, que el autobús se pasaba más tiempo en el mecánico que en la carretera, debido a los problemas técnicos que cada poco tenía. Debido a la situación económica, Barreiros decidió dejar los estudios y aportar su granito de arena en este negocio familiar. Por la capacidad que tenía Eduardo para reparar estos autobuses y por la actitud que tenía hacia el mundo de la mecánica, decidieron darle una oportunidad en el taller al que cada poco llevaban el autobús. Talleres Arce, en Ourense. Allí le contrataron de aprendiz y cobraba unas 2 pesetas diarias. No fue hasta en 1936 cuando el negocio familiar ya pudo sustentar a toda la familia Barreiros. ¿Pero qué pasó en ese año? Comenzaba la Guerra Civil Española. Por aquellos años el gobierno les confisca el autobús para su uso en transporte de soldados, lo que les hace pasar a la familia Barreiros una muy mala época. Tras la Guerra Civil todo estaba destrozado, pero Barreiros había aprendido el oficio de la mecánica, debido a que cada poco tenía que estar con el autobús en el taller porque se estropeaba cada 2x3. Y veía mucho más rentable el negocio de compra de piezas para crear o reparar motores y vehículos para su reventa que lo que eran las líneas de autobuses que hasta ese momento había estado haciendo junto a su padre. Sin embargo, por aquel entonces donde sí que verdaderamente veía el negocio era en la licitación de obras públicas. Con esta nueva empresa creada consiguió adjudicaciones para construir carreteras en toda Galicia. Pero no fue hasta 1947 cuando le llegó la concesión que lo cambiaría todo. Becosas adjudica la ampliación del puerto de Castellón. ¿Y cuál era el problema, o mejor dicho, la oportunidad que Eduardo Barreiros vio en esta concesión? Para el transporte de materiales para hacer el dique se utilizaban raíles, se utilizaban vagones para transportar la mercancía de un lado a otro. Directamente, desde las canteras llevaban las piedras hasta el dique. Sin embargo, Barreiros descubrió que podía hacer lo mismo de manera más económica a través de camiones. Estos vehículos eran unos camiones rusos de cuando la guerra civil que consumían un montón de combustible. Es ahí cuando, pensando en ciertas soluciones, le vino a la cabeza convertir estos motores de gasolina de los camiones a motores diésel. Una cosa imposible de hacer por aquel entonces. Le convenía hacer esto más que nada porque 1 litro de gasolina eran 6 pesetas y 1 litro de gasoil eran 2 pesetas. Vamos, que la diferencia era bastante grande. Además, con gasoil podías llegar más lejos que con gasolina. Habló con varios ingenieros industriales y ninguno le pudo asegurar que esa idea iba a poder funcionar porque era algo extremadamente difícil convertir un motor gasolina a un motor diésel. Su intuición venció a la teoría de los ingenieros y fue en 1949 cuando consiguió transformar el primer motor de gasolina a motor diésel. Esto le consiguió dar una grandísima ventaja competitiva en las obras públicas que se le adjudicaba a la empresa. En los años posteriores su empresa ya tendría éxito, tendrían su primera fábrica en Galicia y venderían el servicio de convertir los motores gasolina en motores diésel. Ahí es cuando empezó a ejecutar acciones comerciales como publicar sus anuncios en las revistas especializadas de aquella época, en los noticiarios y en los periódicos que semanalmente salían al mercado. Además, el boca a boca hacía un gran favor al negocio porque los camioneros querían transformar su motor gasolina a motor diésel para abaratar costes y ser más eficientes. Que por cierto, una de las acciones comerciales o promocionales que hacía era llevar un coche que solamente tenía el chasis y el motor, que por aquel entonces era el EB1, que es el primero que hizo Barreiros, por los pueblos de toda España, con la intención de que la gente viese la eficiencia de este motor al descubierto, es decir, sin carrocería. Tal fue el éxito que en 1954 nace la empresa Barreiros Diésel, expandiendo el negocio y comprando unos almacenes en Villaverde, en Madrid, que por cierto, previamente les habían comprado otros almacenes a un alemán, a las afueras de esta misma ciudad. Ahí, bueno, pues fueron actualizando la fábrica, vendiendo maquinaria y contratando a un gran número de empleados, que por cierto les ofrecía un montón de beneficios sociales que enseguida hablaremos sobre ello. Sin embargo, por aquella época el problema que principalmente tenía la empresa Barreiros Diésel era que no tenía apoyo del gobierno, porque competía directamente con el INI, el Instituto Nacional de Industria, que tenía su propia línea de producción
de coches y vehículos industriales, la conocida como empresa Pegaso. Viendo los problemas que Barreiros tenía por aquel entonces en la España franquista, decidió expandir su negocio de forma internacional, o mejor dicho, decidió dirigirse al país de al lado, Portugal. Fue en este país en donde consiguió una licitación para conseguir vender camiones de uso militar al ejército luso. El problema era que no sabían crear camiones y tampoco motores para camión. Lo que vendía por aquel entonces Barreiros Diesel era la transformación de motores gasolina en motores diésel, por lo que la creación de motores y camiones consistía en una proeza inimaginable para aquella empresa por aquel entonces. Pero tuvieron éxito, consiguieron fabricar motores y consiguieron fabricar camiones. De hecho, llegaron a vender más de 400 al ejército portugués. Y eso teniendo en cuenta que el gobierno franquista de por aquel entonces le impedía comprar piezas desde el exterior para el uso en la construcción de motores y de camiones a la empresa Barreiros Diesel. Por cierto, esto fue en 1957 y este famoso camión que se vendió a Portugal se le conoce como el abuelo. Por 1960 Barreiros ya superaba en ventas a la famosa Pegaso. Además, la fábrica que tenían en Villaverde daba trabajo a casi 10.000 trabajadores. Barreiros ya se había consolidado como un conglomerado de empresas que se aupaban entre ellas. Consiguió abaratar costes y fabricar las piezas que necesitaba que el gobierno no le permitía comprar desde el exterior, porque entre otras cosas competía directamente con la estatal Pegaso, algo que no gustaba al régimen. Pero a Barreiros lo que más le interesaba en ese momento era la red de distribución que existía en España. Es decir, la red de distribuidores le convenía mucho, porque aunque el camión que no tenga avería sea perfecto, el camión que pueda tener alguna avería, que cueste una tercera parte de lo que el que no tiene averías tiene y que pueda encontrar un taller para repararse en cualquier esquina de España es mucho mejor que el primero. No sé si me explico, se valoraba mucho más la conveniencia de reparar un error que podría haber a nivel técnico en el camión que se vendía que pagar una gran cantidad por un vehículo que por aquel entonces la sociedad española no tenía. Que esto da pie a un problema, o mejor dicho, a una oportunidad que descubrió Barreiros, o que por lo menos consiguió aplicar aquí en España a nivel nacional. Y eso era la venta a crédito de vehículos. Es decir, desde dentro de la empresa idearon un plan de financiación que consistía en otorgar una serie de créditos a aquellas personas que en ese momento no tenían dinero, pero que sí podían ir pagándolo con los frutos que generase la compra de ese camión. Es decir, la idea era confiar en los clientes en que en un futuro les pagase a la empresa. Pero claro, hasta que un cliente que no podía pagar ahora pagase en un futuro, alguien tenía que hacerse cargo de esos gastos de construcción y de distribución del camión o del vehículo que se iba a vender. Además de la cantidad de gastos que la empresa tenía junto a sus empleados en guarderías para los hijos de los obreros, viviendas para esos mismos trabajadores, hospitales, clínicas, una pediatría que tenía para los hijos de esos socios o de esos trabajadores en la fábrica de Villaverde y un montón de gastos que en definitiva no podían evitarse y tenían que seguir pagados de forma continua. Es entonces cuando Eduardo Barreiros decide irse a Estados Unidos y hacer alianza con la famosísima empresa Chrysler, que por aquel entonces era la tercera empresa más cotizada, la más importante en venta de automóviles en todo Norteamérica. No obstante, Chrysler tenía sus propios intereses en España, y es que esta empresa norteamericana quería vender sus propios modelos Dodge Dart y el Simca 1000 que previamente había adquirido los derechos de venta en España a la empresa francesa. Chrysler junto a Barreiros habían firmado un acuerdo que en España, sobre la práctica, era imposible de cumplir. Vender 50.000 camiones, 15.000 Dodge y 165.000 Simcas en el mercado español. Y pasó lo que pasó, el material se fue acumulando y se fueron generando gastos de mantenimiento y no tantas ventas para cubrir esos gastos. Aunque la empresa iba tirando poco a poco porque la venta de maquinaria, o mejor dicho, la venta de vehículos industriales como tractores o camiones de uso agrícola, daban cierto alivio a la empresa. A Barreiros, no a Chrysler, que por aquel entonces ya era una gran empresa que se sabía valer por sí misma. En 1970 Chrysler se hace el control con la legendaria Barreiros Diesel. Esto ocurrió tras muchas disputas en las que la familia Barreiros tuvo que vender la totalidad de sus acciones al grupo Chrysler. Además, la empresa norteamericana les prohibió a él y a sus hermanos formar parte de cualquier idea automovilística en un plazo de 5 años. Pero como Eduardo Barreiros era un hombre que solamente daba un paso atrás para coger carrerilla, tras estos 5 años de cero participación obligada en el mercado automovilístico, decidió emigrar a Cuba, donde una vez aprendida la lección y con muchísima más experiencia quiso empezar de nuevo su negocio de transformar motores gasolina a motores diésel. Eduardo Barreiros, tras una larga vida exitosa, con sus altas y sus bajas, murió en La Habana en 1992, habiendo ayudado a muchísima gente tanto en España como en Cuba. En la última etapa de su vida había vuelto a transformar los motores gasolina en motores diésel con el objetivo de mejorar la situación de muchísimos cubanos en la isla. Sin embargo, antes de fallecer, sabía que tenía que dejar un legado, por eso fundó la Fundación Eduardo Barreiros, en un primer momento para ayudar a los trabajadores que se habían quedado despedidos o que estaban dentro de la empresa que había posteriormente adquirido Chrysler, pero no estaban tan contentos. Decidió crear esta fundación para ayudarles. Y actualmente esta organización sigue en pie en Madrid.
en donde María Luis Barreiros, la hija de Eduardo Barreiros, es actualmente la presidenta. Ay, por cierto, si ahora vais por Villaverde a Madrid no vais a ver la empresa Barreiros. Esto es porque en 1978 Chrysler la decidió vender por partes porque ya no sacaba tanto beneficio como antes. Pero, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Merece la pena tener éxito? ¿Merece la pena fracasar para volver a tener éxito? Eduardo Barreiros nos ha demostrado a todo un país que da igual de dónde vengas, da igual las intenciones que tengas, que con coraje, con ambición y con ganas puedes superar cualquier obstáculo. Es un ejemplo perfecto de cómo de la nada, de cómo cualquier adversidad que tengas por delante, cualquier vicisitud, cualquier problema, incluso habiendo una tragedia como es una guerra civil de por medio, puedes triunfar en aquello que te gusta hacer. Sígueme si quieres saber más historias de emprendedores exitosos.